Gracias a Dios damos en esta preciosa noche. El Señor nos ha congregado un momento para estar en su presencia. Gracias a Dios porque el pueblo ha venido, ha acudido. Tal vez en la mayoría de asambleas siempre hay un temor. Algunos se abstienen para venir a la presencia del Señor por causa del miedo. Pero gracias a Dios por los que estamos aquí esta noche para oír unas palabras. El Señor nos ha de conceder escucharlas. Dice que esta vez el apóstol Pablo escribe a los filipenses: sé vivir humildemente. Dice que este hombre les explicaba a los filipenses lo que él había pasado. Dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en ellos. Dice que para tener estas cualidades, estas bendiciones, como también esta prueba, dice que me llamaba la atención las palabras siguientes. Dice: en todo y por todo estoy enseñado. A veces el pueblo necesita la palabra para ser enseñado. Necesitamos. La palabra de Dios viene y nos enseña cómo tenemos que vivir. El apóstol dijo: en todo y por todo estoy enseñado. Lo que quiere Dios es que nosotros aprendamos a vivir en este mundo, en la abundancia como en la necesidad. Por eso el apóstol dice: sé vivir humildemente y tener abundancia. Pero lo que me llamaba la atención, vamos a ver esta noche, dice: en todo y por todo estoy enseñado. Primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 2. Y versículo, ahora que vamos a ver qué es primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Y versículo es el 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dice que esta vez Pedro explica diciendo: desead como niños. Mire, dice que el niño desea la leche materna. Los niños pequeños, hay doctores que le dicen: es bueno que empiece a tomar leche que tienen otras propiedades. Y ahí le dicen: bueno, que tome Pediasure, Enfadrón. Yo no sé saber qué leche le compraron los hermanos a sus hijos. Pero dice la palabra: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Mire,
Dice que el niño, por más, hay niños que se le da otra leche, no quiere recibirlo, mire, solo pecho, ¿verdad? Ya es necesario que el niño deje de mamar, le dicen, ¿verdad? Empiece a darle otra leche, ¿verdad? El niño no quiere dejar, ¿verdad? Porque tiene un nutriente, ¿verdad?, que le hace crecer, pero el niño no toda la vida va a mamar, va a tomar leche, ¿verdad? Tiene su etapa, tiene su tiempo, ¿verdad? Pero el apóstol Pedro explica, dice, desead como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Mira, leamos 1 Corintios capítulo que vamos a leer, es el 1 Corintios capítulo 3 y versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Mira. Dice que en la vida, cuando el niño empieza a desarrollarse, ya la madre empieza a darle comida sólida. Mire, al niño pequeño no se le puede empezar a dar cosas duras, cosas pesadas, dicen, mire, sino para con infección. Se le empieza a dar las frutas más suaves, ¿verdad? Hay madres que saben. Cuando una madre es primeriza, ¿verdad?, no sabe qué darle. No todos los niños son iguales, ¿verdad? Pero hay niños que empiezan a darle su verdura, su bicoíto, lo más suave, ¿verdad? Yo pensaba que la papa era suave, no, si es la papa es muy pesada. A un niño que se le va a dar recién nacido, empezar a dar puré de papa, le da una gran infección. Mire. Pero ahora la palabra de Dios dice, os di a beber leche. Mire, la palabra de Dios es como leche, ¿verdad? Pero a veces en la vida Dios nos da, ya no nos cambia la leche y nos empieza a dar comida, dice, sólida. Porque va a venir a la vida muchas cosas, especialmente en el recién convertido y recién bautizado. Yo hace mucho tiempo vine acá, casi no conozco a la mayoría, ¿verdad? Pero muchas caras nuevas, miro. Gracias a Dios porque el Señor nos manda, ¿para qué? Para ser enseñado, como dice el apóstol, le dijo a los filipenses, en todo y por todo estoy enseñado. Mire. El Señor nos ha concedido dedicarnos más a la juventud, ¿sí? Porque la juventud es el principio de una asamblea, la fuerza, mire, la fuerza de una asamblea. Porque pasan los grandes, se quedan los más jóvenes, ¿ya?, al frente. Pero dijo el apóstol, me llamaba la atención, dijo, pues os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Hoy dice que en la vida se necesita capacidad para vivir, para pasar, para estar con el Señor. Efesios, capítulo 1. Efesios, es el 6. Carta del apóstol Pablo a los Efesios en su capítulo 6 y versículo 1. Hijos,
Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Oiga. Dijo ahora el apóstol Pablo a los de Efesios, les dice: hijos, obedeced. Mire, muchas veces la obediencia cuesta. Ahora estamos en un tiempo muy difícil, que la mayoría de jóvenes no se les puede decir nada. Mire, qué lamentable, porque se ha perdido esta gran bendición que Dios dejó de obedecer a los padres. Dice, porque esto es justo. Mire, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dice que uno honra a los padres cuando son jóvenes. ¿Cómo cuesta cuando los niños son pequeños? Mire, nos avergüenza. A veces nuestros hijos se ponen a correr en el culto. Y hay hermanos, no sé, ¿verdad?, tienen valor de decir: mire, agarra a ese niño, hermana. Y dice: qué gran vergüenza pasa uno. Y vale, hermano. Y empiezan a murmurar: mire, es el hijo de aquel hermano. Cuando los niños son pequeños, ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Pasa uno vergüenza. Ya cuando van creciendo, se les va a enseñar. Dijo el apóstol a los de Filipenses: en todo y por todo estoy enseñado. Pero ahora la palabra dice: obedeced en el Señor. Gracias a Dios, porque yo pienso que, no sé si todos tienen sus padres. Ya están grandes, pero tienen, ¿verdad? Pero el consejo es obedecer, dice, en el Señor. A veces uno no obedece y hay consecuencias en la vida. Y a veces uno se les olvida la desobediencia que hizo con el padre, ¿verdad?, lo que causó con la madre en la juventud. Hay jóvenes, lamentablemente, hicieron llorar a papá, a mamá tanto tiempo, ¿verdad? Pero ahí estaba papá corrigiendo, apoyando. ¿Cuántos hijos hicieron sufrir a mamá? No hagas esto, te va a ir mal. Pero a veces el joven se ciega del entendimiento, y ya no acepta corrección, ya no acepta una corrección, una enseñanza que le da el padre de familia. Mire, después vienen las consecuencias en la vida, pero el mensaje es: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Dice que a veces el joven empieza a desagradar el corazón de Dios. Leamos Proverbios. Proverbios capítulo 19 y versículo 14. La casa y las riquezas son herencia de los padres. Mire, dice que los padres de familia, cuando están, ¿verdad?, cuando empieza el matrimonio, el padre de familia empieza a ver qué se va a hacer en la vida. Hay matrimonios que se empiezan de cero porque no hay una herencia. Papá y mamá no tuvieron una herencia. ¿Por qué?
Porque muchos vienen de la incredulidad, no supieron vivir, no supieron obtener una bendición que se les dejó y lo derrocharon. Mira, allá antes nuestros padres decían, nosotros perdimos mucha heredad, porque antes nos íbamos con nuestros amigos a jugar carta, decía, mira, y a veces ya no teníamos dinero, te apuesto mi terreno, decía, mire, te apuesto este terreno, decía, está bueno ese, mírelo, y perdía su terreno, mire. Se quedaron sin heredad, perdieron, y los hijos se quedaron también sin nada, mira. Pero dice, la casa y la riqueza son herencia de los padres. Mira. Hay padres que se esmeran, ¿verdad? Padres que tal vez han luchado, le voy a dejar algo a mi hijo, aunque sea su estudio, ¿verdad? Es una herencia. Te voy a dejar un pequeño terreno para que vivas. Sé que hay jóvenes que ni bien le deja su heredad, papá, ya van a venderlo, a ver cuánto me van a dar. Se emociona el joven. Se emociona la señorita, dice, me dejaron mi herencia, vamos a venderlo, a comprar mi moto, mi carro. Y se acaban las cosas. Dice la palabra, la casa y la riqueza son herencia de los padres. Los padres se esmeran por dejar a sus hijos. Y cuando el joven ya se casa, mira, ya empieza la familia, la herencia ya no es de uno, ya pasa a los hijos, ¿verdad? Ya es para los hijos, ya no es de uno, se les da a los hijos, como dice la palabra. Un padre de familia desea darle a los hijos buenas cosas, pero lo que no puede dar el padre de familia es lo siguiente, mire, mas de Jehová la mujer prudente, mire. Hay jóvenes que cuando empiezan un matrimonio, un noviazgo, ¿verdad? Yo no sé, aquí de jóvenes, señoritas, ¿verdad? ¿Cómo empezó su noviazgo? Vamos a orar, dicen, ¿verdad? Hay que orar. ¿Cuánto tiempo? A nosotros nos aconsejaron, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando me aconsejaron, ahí estaba hermano José de la Cruz, él fue el que me bautizó en el 96. Decían, bueno, entraron a la comunión, empiecen a orar por su esposa. A veces uno no piensa y empieza a orar. ¿Cuánto tiempo? Oré más de 10 años, ¿verdad? Más de 10 años. A los 29 años me casé. Pero va de orar. Señor, ¿quién será? Y orar. Pero dice que a veces el joven va por la vista, ¿verdad? A veces el joven, ¿sabes qué pasa? ¿Verdad? Así es. Se va por la vista, dice, está bonita, vamos, a ella le voy a hablar. Señor, concédeme esta muchacha, ¿verdad? No es así. Dice que de Jehová la mujer, pues mire a quién le da. ¿Pero por qué? Leamos Eclesiastés. Hoy me llamaba la atención este texto. A veces da miedo oír la voz de Dios. Eclesiastés capítulo 7 y versículo 26. He hallado más amargo que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y en sus manos ligadura. Mire las siguientes palabras. El que agrada a Dios escapará de ella. Mire. Mas el pecador quedará en ella preso. Mire. Esta vez dice que el sabio Salomón
empieza a ver estas palabras y dice: el que agradare a Dios escapará de ella. Pero ¿cómo vamos allá a nosotros agradar el corazón de Dios? No solo en la juventud, no solo en la madurez, ya grandes, sino el mensaje es: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Mire. Por eso le decía yo que a veces viene el consejo para el joven antes y viene la palabra como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: insta a tiempo y fuera de tiempo. Mire, ahí está la palabra que a veces dice el apóstol: en todo y por todo estoy enseñado. Mire, viene la corrección antes, la enseñanza. ¿Para qué? Para nuestra vida. A veces el hombre se desespera, ¿verdad? Porque ¿cuándo va a venir la prosperidad a la vida? ¿Cuándo va a pasar este tiempo de escasez? ¿Cuántos hermanos se quedaron sin trabajo? Qué duro, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos negociantes vinieron a la quiebra? Qué problema desde el año pasado, qué gran aflicción, gran angustia, algo que el creyente no estaba preparado. Dijo alguien: nosotros nunca habíamos sido enseñados para tener una condición así. A veces la palabra está ahí para la enseñanza. Lo único que a veces cuando venimos a las reuniones no ponemos atención. La palabra de Dios viene a tiempo para que estemos preparados. Por eso el apóstol dijo: en todo y por todo, en todo y por todo estoy enseñado. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Viene el joven en el matrimonio, ya empezó ese matrimonio. Cada matrimonio es diferente, ¿verdad? Cada matrimonio es diferente. ¿Cómo empezó? Muy diferente al mío, muy diferente el de usted al otro. Cada matrimonio va a ser diferente. Pero a veces ese matrimonio depende de la cabeza, depende del hombre, ¿verdad? ¿Cómo va a formar su matrimonio? ¿Cómo va a vivir? Dios ha dado sabiduría, capacidad al hombre como a la mujer para vivir. Gracias a Dios, porque a Dios ha dejado la enseñanza para nuestra edificación, ¿verdad? La palabra de Dios siempre viene a tiempo. Proverbios, leamos capítulo 22. Proverbios, capítulo 22 y versículo 14. Fosa profunda es la boca de la mujer, aquel contra el cual Jehová estuviere airado, caerá en ella. Mire. Por eso el Señor en el principio dejó este mandamiento con promesa para el hombre y insistía tanto y les explicaba a los israelitas y les decía: honren a su padre, a su madre. El sabio Salomón explicaba a él que cuando tu padre, en el 23-22 de Proverbios, dice: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Mire, la mamá va creciendo y se va poniendo grande. A veces en la vida tenemos que ser enseñados.
Porque cuando papá ya está grande, nadie quiere atender a papá y a mamá. ¿Quién se va? ¿Quién le toca esta? Decía cuando papá se enfermaba, ¿quién va a tocar cuidar a papá esta noche? A veces cuando le toca el turno dice que a los jóvenes no cumplen. Mira, disculpa, no voy a llegar yo. Es que estoy mal, mira, cuesta. Dice la palabra, el sabio dice, oye tu padre aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Hay que cuidar a mamá hasta lo que se pueda, ¿verdad? Hay una bendición especial para usted, para mí, porque dice la palabra, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, sea bueno o sea malo. Mira. Todo, dice, todo. Mira. No hay nada que haya dejado exento el Señor, que esto sí, aquello no, dice todo. Por eso el Señor esta noche ha concedido leer unas palabras, dice, honra a tu padre, a tu madre. El apóstol dijo, en todo y por todo estoy enseñado. Mira, el Señor nos conceda a vivir como al Señor le agrada. Vienen los ancianos y nos corrige, también son como padres. A veces cuando uno empieza a predicar, ahí están los ancianos, ¿verdad? Le dicen a uno, vas a empezar a predicar aquí. Gracias a Dios que empezaste a predicar. Pero se empieza en la asamblea. Bueno, vamos a ver. Vas a predicar aquí. Vamos a ver cómo está, cómo vas a desarrollar. Ya después los ancianos le dan confianza a uno. Bueno, vamos. ¿Sí? Pueden salir, ¿verdad? Pero siempre hay una corrección, una enseñanza que viene de los ancianos, ¿verdad? Hay que atender también porque Dios los ha puesto como padres en la asamblea, que tienen que velar. Dice que ellos velan, porque ellos también van a tener que entregar cuentas con Dios, cómo fuimos enseñados por Él, por ellos. A veces hay correcciones vienen duras y a uno dice, no está bien, no estuvo bien, ¿verdad? Pero que el Señor nos ayude, porque estamos en este mundo y no somos perfectos. Pero dijo el apóstol, procuro, dice, procuramos. Y yo estoy procurando, ¿verdad? Procurando agradarle al Señor, ¿verdad? A vivir como Él le agrada. Dijo el apóstol, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. La enseñanza viene del Señor. El Señor nos enseña cómo vivir en este mundo, cómo le agrada a Él, cómo quiere que Él vivamos. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Ese es el deseo del Señor. Para eso se ha puesto, se ha establecido un día de enseñanza, ¿eh? ¿Para qué? Para que el joven, cuando empiece su bautismo, ese camino nuevo, empieza a madurar, empieza a ser enseñado cómo es la doctrina, ¿verdad? Porque a veces se le pregunta afuera, ¿y por qué usan pañuelos las hermanas? ¿Y por qué se sientan aquí? ¿Y por qué usan saco? Y tantas preguntas. A veces los hombres lo encierran a uno. Mira, Dios, decía un hombre, ha mentido en la Biblia. Dice que Dios no miente, pero Él ha mentido. Dice, mire cómo lo encierran a uno. Y a veces uno no tiene que responder, cuesta, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos enseña, ¿para qué? Para poder vivir en este mundo, porque así dice el Señor, sé vivir en todo y por todo estoy enseñado. Y esta noche, estas palabras que hemos leído, que el Señor las bendiga.